Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Creo que estaba en mute, discúlpeme. Estaba diciendo que hoy es el cuarto programa de un tema que he venido desarrollando de hace varias semanas atrás, que se llama Fe y Razón. Y que precisamente el día de hoy es su cierre, es el culminación de la síntesis de este tema, y de los cuales me voy a permitir, para efectos de las personas que no hayan tenido oportunidad o no tenían conocimiento de los tres programas anteriores, simplemente nombrar su título y de qué hablamos precisamente para poder entrar de lleno a este cuarto tema y cierre. Entonces, déjenme decirles que el primer programa se llamó Alma, Cuerpo y Razón, que básicamente pues platicamos de que el ser humano es un alma encerrada en un cuerpo y con una atribución de pensamiento y una inteligencia elevada sobre cualquiera de esta creación. El segundo programa se llamó Exégesis entre la razón y la fe y la visión entre lo escrito y lo interpretado. Y básicamente en este programa básicamente platiqué sobre una pequeña interpretación de lo que se dice entre lo que es la fe y la razón, los antagonismos que aparentemente existen por el avanzado de conocimiento y de la ciencia, y que de alguna manera qué está escrito y qué se está interpretando. En el tercer programa, que fue la sesión anterior, vimos un programa que se llamaba Ciencia en la Fe y Exigencia en la Razón Filosófica, en donde ahí básicamente puse a escrutinio de ustedes y obviamente les expuse que básicamente si la fe es un tema elevado y que incluso hay anuencia para tocar el tema y aceptarla, pues bueno, demos la oportunidad de hacerle inteligencia a este gesto de la fe a través de una exigencia elevada de razonamiento que nos puede dar la filosofía. Y luego vimos este programa se llama El valor de la filosofía para comprender la fe. El valor de la filosofía, es decir, la parte interlocutora que nos hará entender y comprender la fe, que si bien no la queremos atacar desde el punto de vista del asentimiento de los misterios de Dios, lo podemos atacar y lo podemos entender desde el punto del razonamiento. De eso se trata este programa del día de hoy. Entonces, vamos a empezar de lleno. Como siempre me gusta tocar ciertos tópicos como que me sirven de introducción para el tema. Y el primero de ellos es hablar de que, primero, cuando estamos hablando de fe, y obviamente estamos hablando de temas morales, y creo que las decisiones morales no pueden estar a deliberaciones o aceptaciones de una mayoría, o de un órgano institucional, o de una tendencia social, porque precisamente nuestra antropología está fuertemente, no puede estar fuertemente condicionada a una visión unidimensional, porque eso nos traería menoscabar temas importantes sobre dilemas éticos, existenciales, de origen y de destino final, que es precisamente lo que hemos venido hablando sobre el origen del destino del hombre y sobre todo temas éticos y existenciales, ¿no? Entonces, de entrada no puede ser así, no puede, una adición moral no puede estar siendo aceptada por un congreso, por una mayoría, por un gobierno, por una institución. De hecho, la educación laica es una clara imposición de dar una educación sin la creencia, sin la intervención de la iglesia, pero hoy la educación laica es una educación con tendencia hacia los adeptos o los preceptos de una logia que, como sabemos, pues una logia masónica. Entonces, pues obviamente tenemos esa educación, entonces nos quitan la parte de la creencia, pero nos ponen otra creencia. Segundo, déjeme incluir aquí un tema que se llama la posmodernidad. ¿Y por qué se llama posmodernidad? Porque precisamente es cuando hay un exceso, un cúmulo grandioso de aportaciones literarias, artísticas, tecnológicas, de conocimientos científicas. Entonces, como que estamos hablando de una posmodernidad o de una aceleración de esa modernidad. De hecho, en algún programa anterior, yo hablé sobre precisamente lo que era humanización y desarrollo y hablaba sobre el tema de las revoluciones industriales, que estábamos hablando del tema de la cuarta y la quinta revolución industrial, que ya están juntas, y que más que vivir una revolución industrial, estábamos viendo una hiperrevolución con tanta tecnología, tanto conocimientos, poco avance y poca implementación de desarrollo en la humanidad.
Entonces, la posmodernidad es un término que ahorita se está utilizando, se utiliza frecuentemente, y cuando hacemos referencia a la aparición de factores nuevos que cambian la vida, las costumbres y nuestras creencias. Y eso es lo que está pasando. Nuestras creencias están cambiando. ¿Por qué? Porque precisamente hacemos que esta posmodernidad en términos sociales, tecnológicos, de alguna manera, incluso filosóficos, empiecen a avanzar, de alguna manera vuelven ambiguo lo anterior y denotan tanto lo positivo como lo negativo en las épocas históricas. Entonces, es un tema constante de progreso, pero también de duda. Entonces, ¿qué pasa? Que por esta posmodernidad, discúlpenme, estamos alimentando una ilusión que creemos que gracias a las conquistas científicas, técnicas, la humanidad, el hombre, puede llegar a conseguir el pleno dominio de su destino. Y yo creo que ahorita, como ustedes, si están de acuerdo, pues eso no es posible. Porque la realidad es que el hombre siempre va a depender de la barrera del conocimiento universal. Y el hombre nunca termina de entender y comprender su entorno. Por tanto, no es que no pueda entender las leyes naturales, lo que pasa es que el hombre es parte de la misma creación a la que estudia y no le va a alcanzar la vida para comprender el todo. Ahí tenemos teorías como la del Big Bang, vuelvo a repetir, Stephen Hawking, que se concretó al origen de la vida. Pero ahí está su teoría. No está totalmente acabada. Entonces, parece ser que estamos ante una eminente conducta agnóstica. Damos por hecho muchas cosas, creemos que tenemos el dominio pleno por el conocimiento que tenemos y que de alguna manera la inteligencia y la razón resultaran ser el todo universal para nosotros, para el hombre, ¿no? Entonces aquí es donde precisamente este tema, esta sección, es donde afirma que es donde entra la teología para presentar la revelación y el contenido de la fe. Yo sé que para muchas personas que a lo mejor no son ateos, o que simplemente la incomodidad de hablar de la fe de algo que no conocemos, que no podemos medir, que no podemos palpar, o sea, que no tiene un aspecto empírico, pues solamente resulta contrastante tratar de entenderlo. Pero precisamente la fe es el asentimiento de los misterios de Dios. Sin embargo, en esta sección es lo que tratamos de ver, que la fe también se puede llegar por otro lado. Déjenme decirles que si la fe y la razón llegan a encontrarse antagónicas al criterio de alguien, que alguien diga no, son disociados, de hecho, la ciencia sí lo hace, disocia y excluye, soslaya a la religión, porque creen que toda la razón es todo, la ciencia es todo. Entonces, pueden llegar a encontrar antagónicas y totalmente no necesarias entre sí, tanto la fe como la razón. Entonces, es ahí, es justo el momento en que hay que subrayar el valor de la filosofía para comprender esta fe. Es decir, podemos llegar a entender lo que no vemos desde un punto de vista razonado, bajo una filosofía, bajo sus métodos y técnicas de razonamiento que nos podrán dar una nueva perspectiva de lo que no queremos entender o de lo que nos cuesta trabajo entender. Entonces, la filosofía, por supuesto, el pensamiento filosófico, discúlpeme, es el único ámbito de entendimiento y diálogo entre los que no comparten la fe, la filosofía. Y no estoy diciendo que tengamos que ser filósofos. Todos tenemos, hay un dicho que dice que de poetas, locos, estrategas y filósofos tenemos un poco. Y todos podemos entender varios planteamientos de razonamiento. Y de hecho hay varias corrientes filosóficas, Aristóteles, por ejemplo, en donde si bien no enmarca y no dice Dios, la palabra Dios, sí hace referencia a un ser creador, a una inteligencia superior, a la causa primaria.
Entonces, esa fuente de razonamiento es la que nos sirve para entender ese sentimiento que no queremos o no podemos comprender. Ahora bien, la filosofía de hoy, yo creo que no puede soslayar, no puede dejar de lado nuevas perspectivas y problemáticas históricas, perdón, que hoy el agnosticismo es incapaz de responder. ¿Por qué? Porque ante esta nueva conducta, una filosofía nihilista, agnóstica, en donde no me meto en problemas en entender qué hay más allá, sino me concreto en el hoy, pues obviamente lo que sí no puede responder es que ante la renovada y continua progreso y cambios de la humanidad, que es una inercia natural, estamos cambiando, estamos evolucionando desde el punto de vista de nuestra inteligencia, esta evolución histórica, pues solamente necesita plantear y evaluar una verdad, que es lo que estamos buscando todos estamos buscando cuál es la verdad, en función de la revelación. ¿Por qué? ¿Y por qué lo estoy diciendo así? Porque al final, todo camino científico llega a la disyuntiva de preguntar cómo se originó ese descubrimiento, quién fue el autor. Y esa es la revelación que no queremos entender. Es la revelación que queremos hacer de lado, que hemos hecho de lado. Entonces, quiere decir que pareciera ser que los logros científicos y tecnológicos deben de ir acompañados por valores filosóficos y éticos. Esa es la razón de este curso, de esta sesión, y por eso la llamé el valor de la filosofía para comprender la fe, porque de entrada es el primer interlocutor que nos sirve entre la razón y lo que no conocemos. Pero por el otro lado, eh, la, 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 la ciencia, la tecnología, tiene que estar en comunión y alguien tiene que permear, tiene que ser un catalizador para podernos entender. No puede haber progreso y desarrollo sin un valor ético, sin una filosofía. Ahora bien, la ciencia está cobrando conciencia definitivamente de que la búsqueda de la verdad está limitada a la realidad y a la capacidad de pensamiento y conocimiento del hombre. Y que no termina nunca. Eso es un hecho. Entonces siempre remite a que está por encima del objeto inmediato, es decir, el estudio de las interrogantes que abre el acceso al misterio. ¿Esto qué quiere decir? Esto último que comenté es que siempre la búsqueda de la verdad, siempre va a haber algo que buscar, aún que hayamos descubierto algo. La siempre interrogante de qué creó el mundo y cuál es el destino de la humanidad, siempre va a estar por encima ante cualquier logro de ciencia y tecnología. Ahora bien, lo que sí no es posible es que el hombre esté convencido de que es dueño absoluto de sí mismo. No puede ser, porque no puede decidir autónomamente, eso es un hecho, no puede decidir su propio destino, quizá puede influir, y de su futuro porque no lo conoce. No puede hacerlo así porque no puede solamente confiar en sí mismo, en su propia existencia y limitarlo a su propia inteligencia. La grandeza de nuestra humanidad y la trascendencia de la humanidad va más allá de una autonomía y autosuficiencia racional. Entonces, la barrera de la incertidumbre será siempre la constante y será una autonomía que jamás podrá ser suficiente. Déjenme, voy por cuatro aspectos que son, creo que son ejemplos, y creo que con esto ya podría yo terminar el ciclo de estas posiciones de fe y razón, y que me van a ayudar a reforzar todo esto que he venido diciendo en estos casi 16 minutos. La primera está en que primero tengo que dar crédito
a que todas estos 4 exposiciones están basadas en un trabajo serio, que es una encíclica del Papa Juan Pablo II, que se llama Fides et Ratio, y que obviamente es un trabajo, pues, además de carácter teologal para los que somos católicos, pero que no le hace daño a nadie leer esta aportación que Carlos Wojtyła hizo al tema de fe y razón. Y digo que no le hace a nadie daño porque, digo, si yo recuerdo que en la preparatoria nos nombraban los libros y las aportaciones que hizo Karl Marx, el capitalismo, sobre una ideología comunista socialista en donde supuestamente iba a erradicar la explotación, el dominio de la clase burguesa y el proletariado. Y que obviamente esos postulados de Karl Marx fueron utopía. Digo, pues cuanti más un documento como este que tiene una investigación netamente humanística y, por supuesto, teologal. Entonces, creo que bien vale la pena que todas las personas pues puedan dar una leída a esta aportación, y tengo que darle el crédito porque este trabajo fue producto de ese, fue mi fuente, la inspiración para haber desarrollado esto. Segundo, todos los temas que voy a mencionar, más quiero aclarar, no tienen relación entre sí, para que no se extrañen de que estoy dando brincos de 360 grados sin razón de ser. El segundo es que, ante este tema de la fe y la razón, quiero traer la experiencia de Tomás Alva Edison. ¿Cuál fue la experiencia de Tomás Alva Edison? Según lo que está documentado y lo que puedes ver en internet, es que no fue tan solo no fue él solo el descubridor de la bombilla eléctrica, había otros científicos, pero está documentado, y la parte más importante es que intentó más de 10,000 veces o N cantidad de veces experimentando de cómo poder descubrir la bombilla eléctrica. Si la fe es un tema que hace ruido dentro del marco científico, entonces yo preguntaría, ¿qué es eso que motivó a Tomás Alva Edison en insistir en que podía descubrir la bombilla eléctrica? ¿Se llamaba intuición? ¿Se llamaba terquedad? ¿Se llamaba necedad? ¿Se llamaba persistencia? ¿Qué es eso? Al final, hay una creencia de un logro. Entonces, dentro del aspecto científico también hay una creencia, y una creencia que es totalmente invisible. Hay una motivación. De hecho, esa motivación es el motor de la investigación científica. Si es que queremos dejar de lado el asentimiento de los misterios de la creación. 3. Voy a mencionar a un filósofo que se llama Anthony Flew. F-L-E-W. Anthony Flew fue un filósofo de la escuela analítica, evidencialista, inglés, y que más de 50 años fue un filósofo que se dedicó a investigar y defender el ateísmo a través de libros, conferencias, investigaciones. Era quizá uno de los tantos representantes del ateísmo. Y que decía precisamente, criticaba desde el punto de vista de la filosofía analítica, criticaba precisamente el lenguaje de la religiosidad, que no iba ad hoc, acorde a la realidad que estábamos viviendo. Había una negación. Yo quisiera decir, a lo mejor un perseguidor. Resulta que él murió en 2010, y resulta que en el año 2004 el señor Anthony Flew publica y reconoce que Dios sí existe. Obviamente todo el mundo ateísta, todos sus seguidores, pues obviamente causó revuelo. Y él dice que terminó creyendo
o aceptando que Dios existe, no desde el punto de vista de una revelación, ni que tuvo un encuentro con Dios, ni ninguna situación sobrenatural. Encontró la existencia de Dios a través del razonamiento del conocimiento científico. Porque precisamente llegaba la disyuntiva, ¿quién creó todo esto que estamos aprendiendo? Aquí lo importante de este Anthony Flew es que es el mejor ejemplo que pude haber encontrado para poder compartir con ustedes, no tanto demostrar, que la fe se puede llegar desde el punto de vista del misterio de Dios o también del razonamiento. No es impedimento. Y los invito a que ustedes investiguen de este señor, pues precisamente para que entiendan el por qué, en qué se basó su conversión. Después de 50 años, se convirtió. Anthony Flew, de hecho, para terminar este tercer punto, para ir al último punto, lo quiero comparar con, en el mundo del catolicismo, sostenemos a San Pablo de Tarso, obviamente un soldado romano que persiguió a la iglesia de Cristo. Fue cristero y obviamente después se convirtió y es San Pablo de Tarso, ¿no? Entonces, también un perseguidor de la iglesia, ateo, en contra del teísmo, y también lo comparo con Anthony Flew porque al final, dos personas que perseguían o de alguna manera daban testimonio de que no había algo más allá de la muerte, pues terminan comprobando. Esto lo dejo para reflexión de ustedes. Investiguen, porque al final efectivamente vamos a encontrar en alguna parte de nuestra vida que la fe sí existe y que la fe tenemos que entenderla. Por último, todas estas 4 exposiciones, por supuesto que no tenían la intención de ser meramente teologales. ¿A qué voy? Sí, tienen ese matiz, pero también tiene un matiz humanista y sobre todo lo quise enfocar al día con día de lo que hoy estamos viviendo en este siglo XXI, en una era donde la era del conocimiento es el activo fijo y es en donde la interconectividad, la tecnología, los avances, el desarrollo está a flor de piel. Déjame decirles que en materia de medicina, por ejemplo, se ha progresado mucho. Y también se ha progresado para practicar abortos de manera más eficiente. Hemos avanzado racionalmente en hacer leyes para probar un asesinato. Cuando la medicina tiene, creo yo, el propósito de preservar la vida. También hemos avanzado en materia de medicina para entender la cadena genética del ADN. Pero a raíz de ese conocimiento ahora resulta que nos estamos dedicando a modificar el ADN. Estamos jugándole a ser los creadores de la vida. Hemos avanzado en materia de medicina, en el sentido de trasplantes, hacer experimentos y trasplantes de órganos para preservar la vida. Pero también la realidad es que hay tráfico de órganos. ¿De qué sirve? Y estas son preguntas que precisamente estoy lanzando para reflexión de todos ustedes. ¿De qué sirve que la pólvora, los chinos la hayan descubierto, inventado, perfeccionado quizá, si hoy la pólvora la tenemos para fabricación de armas? Es decir, ¿de qué sirve que estemos progresando en esa materia cuando estamos en beneplácito de algunos y en detrimento de otros? ¿De qué sirve que en esta época del conocimiento avancemos en materia de la química? Si también tenemos por ahí una parte de este planeta se dedica a la fabricación de drogas sintéticas. ¿De qué sirve de que este mundo tenga extensiones de tierra vastas para la autosuficiencia alimentaria si también las utilizamos para el cultivo de drogas naturales? ¿De qué sirve de que hayamos progresado en materia de conocimiento y hayamos descubierto el Internet? Hoy seamos una sociedad interconectada,
en donde los que tienen acceso a Internet mantienen información. Los que no tienen acceso a Internet son los pobres. Pero también, ¿de qué sirve que tengamos Internet si a través del mismo Internet recibimos robos de ciberdelincuentes? O sea, ya no es el ratero típico ni el asaltante, es el ciberdelincuente. Si a través de Internet hay trata de personas, hay pornografía infantil, hay drogas, hay armas, hay secuestros. ¿Para qué sirve la tecnología entonces? ¿Para qué sirve conocer si no le estamos dando un uso lúdico y en beneplácito de la humanidad, no de unos cuantos? ¿De qué sirve que haya redes sociales si el contenido de las redes sociales es la información de nosotros? Nosotros somos el producto para venderse a empresas y para que precisamente a través de las redes sociales se ejerza la persuasión de la psicología humana para motivar, incentivar, provocar diferentes situaciones. ¿De qué sirve entonces de que seamos los dueños del conocimiento y de ahí se deriven diferentes ideologías de justicia social cuando estas mismas personas, convencidos de su ideología, al llegar a un poder, acaban en dictaduras? ¿Para qué sirve el conocimiento? Yo pregunto entonces. Si por un lado dejamos la fe por acá y nos concretamos al estricto sentido del conocimiento, entonces, ¿por qué hacemos todas estas situaciones? ¿De qué sirve que hayamos desarrollado telecomunicaciones y que tenemos alrededor, en órbita, alrededor de nuestro planeta, en el número de satélites, cuando entre otras cosas también sirven para el espionaje? Con esto, lo que hablé de satélites, lo que hablé de ideologías, lo que hablé de redes sociales, lo que hablé de Internet, todo esto que acabo de exponer, por supuesto que no todo es malo y quiero aclararlo. Lo que estoy diciendo es que al conocer, al llegar a un grado de conocimiento en donde dominamos una tecnología, dominamos el conocimiento, corremos el riesgo de tergiversar nuestro sentido humano. Entonces ahí donde viene de que si por un lado no quiero reconocer que hay un creador y yo soy el dueño del universo, entre mi engreísmo científico y ante todas estas situaciones que acabo de explicar y de que obviamente estoy cuestionando para qué estamos progresando si está en detrimento de nuestro desarrollo, yo diría que prefiero ser un analfabeta funcional en vez de un ignorante. Porque de nada sirve yo ser un científico, que un químico, un biólogo, un médico, lo que sea, si voy a creer algo o si no, o si mi trabajo no está en función de desarrollo de nuestra humanidad, en un sentido de nuestra humanidad. Y muy por el contrario, sirve para dominar el mundo, realmente sirve para generar el escepticismo, el generar una educación laica, ¿no? Y que no le da sentido a nuestra vida. Entonces, eso es ignorancia, porque de nada sirve de conocer si actúas en mal. Entonces, ante esta ignorancia, prefiero ser un analfabeta funcional. ¿Y por qué digo analfabeta funcional? Porque no es que no sepa leer y escribir, es que prefiero no saber. Porque si no le damos un sentido a la vida de nuestra existencia, pues creo que nuestro paso por este mundo va a ser en vano. Entonces, señores, fe y razón, con todo esto que acabo de decir, por supuesto que no están excluidas. La fe no le hace, y el evangelio no le hace daño a nadie, no va en detrimento de nadie. Muy por el contrario, es para desarrollar nuestra vida, desarrollar nuestra especie y darle sentido a nuestra vida. Entonces, hasta aquí cerramos este ciclo. Muchas gracias, les agradezco. Ojalá que sirva de reflexión para ustedes. Igualmente, tomen sus conclusiones. Lo más importante es que crezcamos como especie y como humanidad y trascendamos a donde tenemos que ir, que es el camino de Dios. Muchas gracias, les agradezco. Dios bendiga a este país. Nos vemos para la siguiente. Hasta luego.